Henry Bailey creía haberlo visto todo hasta que una niña de 6 años con un suéter rojo entró en su oficina con paredes de cristal, le entregó un currículum escrito a mano y le dijo: «Necesito trabajo». La mañana de Henry Bailey comenzó como la mayoría de las suyas, temprano, eficiente y organizada, hasta el minuto en que su sedán de lujo entró en el garaje subterráneo de la torre de cristal y acero de su propiedad. A las 8:00 a.m., él ya estaba en su oficina en el piso superior, revisando proyecciones trimestrales. Su traje estaba impecable, su corbata impecable y su expreso intacto mientras escaneaba correos electrónicos con la intensidad practicada de un hombre que hace tiempo había dejado de notar cuánto poder tenía su agenda. Estaba llena de reuniones, llamadas y presentaciones, y no tenía intención de desviarse de ella. Al menos no hasta que su asistente, visiblemente pálido y vacilante, tocó y abrió la puerta sin esperar respuesta. «Señor, hay alguien aquí para verlo. Es una niña pequeña», dijo torpemente, sosteniendo una pequeña hoja de papel en su mano, como si no estuviera segura de si reír o entrar en pánico. Henry levantó la vista confundido. «Una niña», repitió rotundamente, esperando algún tipo de malentendido. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, la puerta de la oficina se abrió de par en par y entró la visitante más inesperada de su carrera. No podía tener más de 6 años. Su cabello castaño claro estaba ligeramente enredado. Sus ojos marrones eran grandes y tranquilos. Vestía un suéter rojo, una falda vaquera y zapatillas desgastadas. Una pequeña mochila desgastada descansaba sobre sus hombros y en sus manos sostenía una sola hoja de papel. Sin esperar a que nadie hablara, caminó hasta su escritorio, se puso de puntillas para alcanzarlo y dejó el papel. Luego levantó la vista y dijo tan clara y directamente como si fuera la cosa más normal del mundo: «Necesito un trabajo». Henry no respondió de inmediato. Ni siquiera estaba seguro de cómo la habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido de la ciudad. Afuera, las ventanas del piso, al techo, lentamente recogió el papel. Era el intento de un niño de hacer un currículum escrito en letras grandes y desiguales. Decía: «Sé limpiar, soy tranquilo, no lloro delante de la gente, puedo ayudar, puedo aprender». Había estrellas dibujadas en las esquinas y un pequeño corazón tembloroso junto a la línea que decía: «Por favor». Dejó el periódico, la miró de nuevo y se arrodilló junto a su silla. Su voz se suavizó mientras preguntaba: «¿Por qué estás aquí, cariño? Eres una niña pequeña, no necesitas un trabajo». Ella lo miró sin pestañear y respondió con una calma inaudible: «Mi mamá se está muriendo», dijo, sin lágrimas, sin dramas, solo la verdad. El aire en la habitación cambió. Henry, un hombre que había construido imperios y eliminado a la competencia sin pestañear, sintió un nudo en la garganta. Lo dijo como si lo hubiera dicho muchas veces antes, como si lo hubiera aceptado pero se negara a rendirse. Sus pequeñas manos estaban apretadas en puños a los costados y su voz no tembló. «Tengo que ayudarla», añadió. «No tenemos dinero. Si trabajo, tal vez pueda seguir con vida». Por un instante, Henry Bailey, el hombre que creía haberlo visto todo, no podía respirar, no porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en años alguien había entrado en su oficina y le había recordado lo que significaba sentirse impotente. Y sin embargo, esta niña no estaba indefensa. Había entrado sola. Tenía una misión y había llegado directo a la cima. Se levantó lentamente, con el papel todavía en la mano, y dijo: «¿Cómo te llamas?». La niña respondió sin dudar: «Emma Miller». Ese fue el momento en que su mundo comenzó a cambiar. Aún no lo sabía, pero nada en su vida, su empresa, sus valores y su definición de fuerza volvería a ser lo mismo. Henry estaba de pie en el centro de su oficina, sosteniendo el currículum escrito a mano de Emma. Su mente daba vueltas con preguntas y miles de pensamientos contradictorios. La chica estaba allí, esperando en silencio. Sus ojos estaban enfocados. Su pequeño cuerpo estaba completamente quieto. No había rastro de miedo o confusión en su postura, solo determinación. A Henry le habían presentado ideas millonarias líderes de la industria que no podían dominar la sala de la forma en que el niño de 6 años, acababa de sentarse lentamente en su silla, indicándole que se sentara frente a él. Ella se subió a la enorme silla de cuero con esfuerzo, sin tocar el suelo con los pies, y cruzó las manos sobre el regazo. Él se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, manteniendo la calma. «Emma, ¿sabes dónde estás?».
Ella asintió sin dudar. Eres el señor Bailey. Tienes mucho dinero. Mi madre dijo que la gente con dinero es la que puede ayudar cuando nadie más lo hace. Su respuesta fue tan directa que lo dejó atónito por un instante. Henry miró a su asistente, todavía congelado en la puerta, y le hizo señas para que les diera privacidad. La puerta se cerró con un clic y la oficina cayó en un silencio roto solo por el sonido del tráfico muy por debajo. Henry se inclinó hacia adelante de nuevo, esta vez con más suavidad. ¿Puedes decirme qué le pasó a tu mamá? Emma asintió. Está enferma. No me lo cuenta todo, pero sé que es su cuerpo. Solía ser fuerte. Ya no puede trabajar y el hospital dijo que cuesta demasiado. Su voz era clara como si hubiera ensayado estas palabras cientos de veces. Tuvimos que dejar nuestro apartamento. Ahora nos quedamos en una habitación y ella duerme la mayor parte del tiempo. A veces hago cereal para la cena. Él sintió algo duro, apretarse en su pecho. Él había crecido pobre, pero no, así. Él nunca había sido así. 6 años y tocando a la puerta de un director ejecutivo, pidiendo empleo. ¿Sabe ella que viniste aquí? Él preguntó suavemente. No. Emma dijo. Ella habría dicho que no, pero busqué tu nombre en un periódico. Conozco tu edificio porque es grande y brillante, y la gente dice que arreglas las cosas rápido, así que pensé que tal vez podrías arreglar esto. Henry respiró hondo y se puso de pie caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo él vasta e indiferente, y se dio cuenta de cuánta gente se movía por ella todos los días, sufriendo en silencio sin ser vista. Se volvió hacia la chica que ahora balanceaba ligeramente las piernas. Su mirada descansaba en la estantería detrás de su escritorio. «Eres muy valiente, Emma», dijo. «La mayoría de los adultos no habrían tenido el coraje de hacer lo que acabas de hacer». Ella se encogió de hombros. «No es valiente. Es solo lo que haces cuando amas a alguien». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que podría haber sabido. El propio pasado de Henry pasó por su mente. Recuerdos de alejarse de personas que le importaban, perseguir el orden de control de estatus, y aquí estaba esta niña parada en los escombros de su vida, todavía eligiendo el amor antes que el miedo. Se arrodilló de nuevo a la altura de sus ojos. «Está bien», dijo en voz baja. «Vamos a ver a tu mamá». Ella parpadeó. «¿En serio?» Él asintió. «No prometo nada, pero quiero conocerla y quiero ayudar si puedo». Se deslizó de la silla y se ajustó las correas de la mochila. «Está en la clínica Mercy», Emma dijo que su voz repentinamente esperanzada. Habitación 12. Duerme mucho, pero creo que le gustaría. Henry sonrió por primera vez ese día. Entonces, vámonos. Y con eso respiró hondo. Agarró su abrigo y salió de su oficina, no para una reunión de la junta ni para un almuerzo de negocios, sino de la mano de una niña de 6 años que acababa de reescribir la regla más importante de su vida. Algunas cosas no pueden esperar. El viaje a Mercy. La clínica se sintió más larga de lo que era, no por el tráfico o la distancia, sino por el peso de lo que Henry se estaba metiendo. Había pasado su vida rodeado de decisiones medidas en márgenes de ganancia y gráficos de rendimiento, pero ahora estaba siguiendo a una niña de 6 años para conocer a una mujer que nunca había visto. Impulsado no por una estrategia, sino por algo más profundo, un dolor en el pecho que no había sentido en años. Emma estaba sentada en el asiento trasero del auto de la empresa, sus piernas balanceándose debajo de ella, su mochila firmemente agarrada en su regazo. No hablaba mucho, solo ofreció indicaciones cuando se le pidió y pasó la mayor parte del viaje mirando por la ventana con una concentración tranquila que Henry encontró desgarradora y humillante. Cuando se detuvieron frente a la modesta clínica, no había nada destacable en ella, solo un edificio gris con letreros descoloridos y ventanas demasiado pequeñas para dejar entrar la luz solar adecuada. Pero para Emma claramente era todo. Saltó rápidamente y luego esperó junto a la puerta hasta que Henry se unió a ella. Cuando entraron al vestíbulo, la enfermera de la recepción levantó la vista sorprendida. Henry todavía estaba vestido con su abrigo a medida y zapatos caros, una presencia que llamó la atención, pero fue Emma quien dio un paso al frente y habló primero. «Habitación 12, por favor», dijo. «Es mi mamá». La enfermera dudó, luego asintió y señaló el pasillo. Henry siguió a Emma, pasando por suelos de baldosas desgastados y pintura descascarada. Cada paso era más pesado que el anterior.
Al llegar a la puerta, Emma detuvo su pequeña mano en el picaporte. «Está muy cansada», le advirtió. «A veces no se despierta cuando le hablo». Henry asintió suavemente y Emma abrió la puerta. La habitación estaba oscura y silenciosa. Una mujer yacía en la cama del hospital, pálida y delgada, con 4 líneas que le salían de los brazos y un monitor cardíaco que pitaba a un ritmo constante. Su rostro estaba delicado, desgastado por el agotamiento, pero pacífico en su quietud. Emma caminó directamente a su lado, colocó su mochila en la silla y tomó la mano de su madre. «Mamá, traje a alguien», susurró. «Él es el hombre del que te hablé». Henry se quedó de pie, al pie de la cama sin saber cómo moverse, sin saber qué decir. Esta mujer, Sarah Miller, claramente había pasado por más de lo que la mayoría de la gente podría soportar. Su piel era casi translúcida, su pecho subía lentamente como si cada respiración le costara esfuerzo. Había una fuerza en ella, incluso mientras dormía, algo tácito que persistía en la habitación. Dio un paso adelante y colocó con cuidado el currículum de la niña en la mesita de noche. «No sé si puedes oírme», dijo en voz baja, «pero conocí a tu hija hoy y no creo que vuelva a ser la misma». Emma se sentó en la silla junto a su madre y miró a Henry. Solía trabajar mucho, era enfermera y ayudaba a la gente, pero cuando enfermó, nadie la ayudó. «Por eso recurrí a ti». Henry se arrodilló junto a la cama, con una mano apoyada en el borde de la manta. «Hiciste lo correcto», dijo con voz tranquila pero firme. «Y ahora voy a ayudarla». La enfermera entró unos minutos después para verificar los signos vitales. Miró a Henry, luego a Emma, y pareció sentir que no era una visita típica. Susurró que Sarah había estado aguantando durante días, pero que necesitaría un tratamiento avanzado. El tratamiento que la clínica ya no podía permitirse continuar. Henry escuchó atentamente, hizo preguntas precisas y cuando la enfermera se fue, salió para hacer 2 llamadas. La primera fue a su médico personal pidiendo una evaluación completa de los registros de Sarah Miller y un traslado inmediato a una instalación privada. La segunda fue a su equipo legal ordenando un acuerdo financiero discreto para cubrir lo que viniera después sin importar el costo. Cuando regresó a la habitación, Emma estaba descansando su cabeza junto a la mano de su madre. Sus ojos revoloteaban con fatiga, pero levantó la vista cuando él se sentó a su lado. «¿De verdad vas a ayudar?», preguntó ella. Henry tomó su pequeña mano y la sostuvo suavemente. «Sí, Emma, lo prometo». No comprendía del todo lo que había sucedido ese día. Cómo una niña con una mochila y un trozo de papel había destrozado su rutina y abierto una parte de él que creía enterrada hacía mucho tiempo, pero mientras estaba sentado en esa tranquila habitación de hospital, observando a una mujer que no conocía y a un niño que le había confiado todo lo que sabía, esto no era un desvío, era el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Henry llegó al hospital justo después del amanecer. Apenas había dormido la noche anterior, su mente consumida por pensamientos de Sarah y Emma. La imagen de la niña sentada junto a la cama del hospital de su madre se había quedado con él como un peso en el pecho. No era compasión, lo que lo perseguía era responsabilidad, un tipo que no había conocido antes. No, el tipo corporativo que viene con los accionistas y los plazos, sino un tipo humano, el tipo que te hace querer aparecer antes de que alguien lo pregunte. Cuando entró en la clínica, las enfermeras de la recepción lo saludaron con una mezcla de sorpresa y reverencia. Él ya había arreglado que Sarah fuera. Ese mismo día, la trasladaron a uno de los hospitales privados que él mismo había financiado a través de la fundación de su empresa. Los especialistas habían revisado su expediente durante la noche y se había elaborado un plan de tratamiento con medidas agresivas pero esperanzadoras. Todo se movía rápido, pero Henry no estaba interesado en esperar a que la burocracia se hiciera cargo. Había visto demasiadas decisiones tomadas lentamente por el bien del proceso. Esta era personal, esta se movería a su ritmo. Caminó por el pasillo, ahora familiar, hacia la habitación 12, con una bolsa de papel, lleno de fruta para desayunar, un muffin y una pequeña taza de chocolate. Emma ya estaba despierta, acurrucada en la silla junto a su madre, con las rodillas pegadas al pecho. Levantó la vista cuando él entró y le dedicó una sonrisa soñolienta que, a pesar de todo, todavía conservaba el silencioso poder de ablandarlo. Le entregó la bolsa y ella la tomó con un pequeño gesto de agradecimiento. Sarah seguía dormida. Su respiración era constante pero superficial,
y las máquinas a su alrededor seguían en silencio cada movimiento. Henry se sentó junto a la cama y le contó amablemente a Emma sobre el plan. Le explicó que iban a trasladar a su madre a un hospital mejor, donde podría recibir un tratamiento más fuerte. Emma no hizo preguntas, solo escuchó, sosteniendo la taza de chocolate caliente entre sus manos como si fuera algo sagrado. ¿Despertará allí?, preguntó después de un momento. Henry no hizo promesas vacías. Ahora tiene una mejor oportunidad, dijo, y estaremos allí todos los días. El traslado se realizó silenciosamente justo antes del mediodía. Llegó una ambulancia privada y Henry insistió en viajar con ellos. Emma se sentó a su lado, sujetando con fuerza la mano de su madre sin soltarla ni una sola vez durante el viaje. Henry hizo algunas llamadas más mientras, en la parte trasera del vehículo, organizando una habitación temporal para Emma cerca del ala pediátrica del nuevo hospital y asegurándose de que Sara tuviera la mejor atención disponible para cuando llegaran, un equipo médico estaba esperando. La habitación a la que llevaron a Sara era luminosa y espaciosa, con grandes ventanas que dejaban entrar una luz cálida. Emma inmediatamente desempacó su pequeña mochila y colocó un dibujo en la mesita de noche, una foto de ella, su madre y ahora alguien nuevo, Henry. Su nombre estaba escrito debajo de la figura. Llevaba un traje dibujado con hombros cuadrados y una cara sonriente esa noche, después de que las enfermeras revisaron sus signos vitales y las máquinas habían sido calibradas. Henry estaba sentado en el salón familiar con Emma. Ella se había puesto un suéter limpio. Una de las enfermeras había encontrado su cabello recién cepillado y atado. Parecía más joven, otra vez menos cautelosa, como si el peso de la supervivencia se hubiera aflojado lo suficiente para dejar respirar a la infancia. ¿Crees que volverá a sonreír?, preguntó Emma en voz baja. Henry la miró con seriedad. Sí, quiero, dijo, y creo que la primera vez que sonría será por ti. Emma no respondió, pero se inclinó ligeramente hacia él y apoyó la cabeza en su brazo. Él se quedó quieto, dejándola allí mientras lo necesitara. Ya no le parecía extraño, no se preguntaba por qué estaba allí, por qué importaba tanto. En algún punto entre ese momento en su oficina y ahora que había dejado de verlo como un acto temporal de caridad, estaba comprometido no solo en salvar la vida de Sara, sino en devolverle a Emma un pedazo de su infancia, un pedazo que le habían arrebatado demasiado pronto cuando cayó la noche y Emma se acomodó. En su habitación temporal para pasar la noche, Henry estaba sentado en el pasillo justo afuera de la puerta de Sara. No tenía una computadora portátil abierta, ni archivos, ni llamadas, ni hojas de cálculo, solo él y el sonido de los monitores zumbando de fondo. Miró a través del cristal observando el subir y bajar del pecho de Sara y susurró más para sí mismo que para cualquier otra persona. No hemos terminado, recién estamos comenzando. El quinto día marcó un cambio tranquilo pero innegable en la atmósfera que rodeaba a Henry, Emma y Sara. Todo seguía siendo frágil, incierto y lleno de espera, pero ahora había una sensación de movimiento, como si algo latente se hubiera despertado suavemente. Henry llegó temprano al hospital privado, mucho antes de que el personal comenzara sus rotaciones diarias. Saludó a las enfermeras por su nombre, revisó los últimos informes médicos y se dirigió al ala de recuperación donde Sara estaba siendo monitoreada las 24 horas. Emma ya estaba allí, acurrucada junto a la cama de su madre, tarareando suavemente una melodía que sonaba como una canción de cuna. Sus ojos aún estaban somnolientos, pero cuando vio a Henry, se sentó más derecha y sonrió. La condición de Sara no había empeorado durante la noche, lo cual era más de lo que podrían haber esperado en los últimos días. Los médicos informaron mejoras leves pero alentadoras. Sus niveles de oxígeno estaban estables, su presión arterial era más constante y había indicios de que su cuerpo estaba comenzando a responder al tratamiento. Estaba lejos de una recuperación, pero era esperanzador. Emma no hizo demasiadas preguntas, escuchó atentamente cada actualización y repitió las palabras en voz baja. Respiraba como si los memorizara. Henry pasó la mayor parte de la mañana entrando y saliendo de reuniones con especialistas, trajo a un nutricionista para evaluar las necesidades de Sara una vez que pudo comer nuevamente, habló con un neurólogo sobre posibles complicaciones y solicitó que todos los departamentos que manejaban su atención le enviaran actualizaciones diarias sin importar cuántas llamadas o aprobaciones se requirieran. Él manejó cada una él mismo. Nunca había microgestionado nada en su empresa.
Pero esto era diferente. Esto no era un proyecto. Esto era una persona, una madre, una hija entera. Mundo más tarde ese día, Henry llevó a Emma al jardín del hospital para tomar un poco de aire. Las enfermeras le habían encontrado una pequeña chaqueta y ella saltó hacia adelante deteniéndose para inspeccionar cada flor como si pudiera contener algún tipo de respuesta. Henry la siguió en silencio, dejándola guiar cuando llegaron al banco más alejado. Cerca de una pequeña fuente, se sentó a su lado y sacó un trozo de papel doblado de su mochila. Era un dibujo que había hecho la noche anterior en él. 3 figuras estaban juntas, una con cabello largo, una pequeña con una gran sonrisa y una alta con un traje azul. Se lo entregó a él, lo miró sin decir palabra y lo miró largo rato antes de hablar. ¿Soy yo?, preguntó con suavidad. Emma asintió. Ahora eres parte de nosotros, dijo. Aunque no tengas que serlo. Henry dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Quiero serlo, dijo, no solo hoy, siempre. Ella no dijo nada de inmediato, pero su mano se deslizó en la de él y eso fue suficiente esa noche. Henry se quedó al lado de Sarah mientras Emma se dormía en el salón cercano. Observó a Sarah atentamente, notando los pequeños movimientos, un párpado, un aleteo, dedos moviéndose contra la manta. Recordó lo que Emma había dicho antes sobre cómo su madre solía cantarle cuando no podía dormir, así que comenzó a hablar suavemente, no a cantar, solo a contar historias de su propia infancia, historias que no había compartido en décadas, historias sobre una madre que había trabajado en 2 trabajos, sobre quedarse dormida en el suelo de su oficina, sobre creer que un día tendría suficiente dinero para mejorar todo, pero cuando miró a Sarah ahora y pensó en Emma, se dio cuenta de que el dinero no fue lo que los salvó. Fue el amor y presentarse y el tipo de valentía que un niño no debería tener que cargar, pero que a veces tenía para cuando los monitores se atenuaron por la noche y la habitación volvió a quedar en silencio. Henry se quedó en su silla inmóvil, observándola algo en la forma en que sonaba su respiración. Esa noche le dio la más mínima sensación de que ella sabía que él estaba allí, en algún lugar, en el lugar entre el sueño y la conciencia. Sarah entendió que ella y Emma ya no estaban solas. Él no sabía qué traería el día siguiente, pero sabía esto: pasara lo que pasara, no se iría, él estaba todo en ahora, y eso lo cambió todo. El 6º día comenzó con una quietud que no parecía silencio, parecía anticipación. Henry llegó al hospital justo después del amanecer con 2 tazas de chocolate y una pequeña bolsa de papel llena de pasteles calientes. Se había detenido en la misma panadería de la esquina por la que había pasado todos los días durante años, pero nunca había entrado hasta esta semana. Ahora conocía a la mujer detrás del mostrador por su nombre. Sabía qué pastel le gustaba más a Emma. Estos eran los tipos de detalles que una vez consideró triviales. Ahora importaban más que nada mientras entró en la sala de pediatría del hospital. Encontró a Emma sentada con las piernas cruzadas en el sofá, un libro ilustrado en su regazo, pero sus ojos no estaban leyendo. Estaban fijos en la ventana, viendo cambiar la luz. Se giró cuando lo vio y sonrió. El tipo de sonrisa cansada pero real, que hizo que su pecho se apretara. Le entregó el chocolate y se sentó a su lado sin hablar por unos momentos. Simplemente se sentaron en el calor de la mañana temprano, bebiendo tranquilamente uno al lado del otro, como lo habían hecho cientos de veces. Hoy fue diferente. Los médicos lo habían preparado para la posibilidad de que Sarah pudiera despertar. Sus signos vitales habían seguido, se estabilizó, y el neurólogo informó una actividad cerebral prometedora. No había garantías, pero la esperanza ya no era solo una palabra frágil susurrada al pasar, ahora era más alta, más real. Henry había hecho arreglos para trabajar desde el hospital ese día. Su equipo se había adaptado. Las reuniones fueron postergadas, las llamadas fueron redirigidas y él había traído su computadora portátil por si acaso, pero la verdad era que no estaba interesado en las hojas de cálculo. Cada momento su atención se desviaba. Sus ojos regresaban al pasillo que conducía a la habitación de Sarah alrededor del mediodía. Emma y Henry fueron a visitarla. Las enfermeras habían agregado flores frescas junto a la ventana y reorganizado las máquinas para que el espacio se sintiera menos clínico, más pacífico. Emma caminó hacia el costado de la cama y tomó la mano de su madre como siempre lo hacía. Pero hoy algo cambió. Los dedos de Sarah se crisparon en respuesta. Luego sus párpados revolotearon. Henry se quedó inmóvil.
Su respiración se atascó. Todo su cuerpo se concentró en lo que podría suceder a continuación, lenta y dolorosamente. Sara abrió los ojos al principio. Su mirada estaba desenfocada, sus labios secos e inmóvil, pero luego parpadeó y giró la cabeza ligeramente. Sus ojos se posaron en Emma, que ahora lloraba suavemente. Sus dedos se apretaron alrededor de la mano de su madre. «Mamá», susurró apenas audible, «soy yo, estoy aquí». Sara parpadeó de nuevo y con la voz más débil imaginable, susurró, «Emma». El sonido de su nombre pareció llenar la habitación como la luz del sol. Henry nunca había escuchado nada más frágil ni más poderoso. La enfermera entró corriendo seguida de un médico y, durante unos minutos, la habitación se llenó de movimiento y charla clínica, pero Henry apenas se dio cuenta. Estaba parado al borde de todo. Su corazón latía con fuerza. Sus ojos nunca dejaron de mirar a Sara cuando se hicieron los controles médicos y los monitores se calmaron. Sara miró a Henry por primera vez. Sus ojos, aunque nublados por el cansancio, llevaban reconocimiento no de memoria sino de presencia. Lo había sentido allí. Supo sin preguntar que se había quedado, que su hija no había estado sola. Intentó hablar de nuevo, pero se le hizo un nudo en la garganta. Henry se acercó tomando suavemente su otra mano. «No te apresures», dijo. No voy a ninguna parte». Emma se subió al borde de la cama, recostando la cabeza cerca del hombro de su madre, con cuidado de no tocar los cables. Sara la alcanzó, sus dedos rozando suavemente su cabello esa noche. Después de que la emoción del día se calmara, Henry se sentó con Emma afuera, en el patio del jardín del hospital. El aire era fresco, el cielo se profundizaba en tonos rosa y dorado. Emma se apoyó en él, envuelta en la chaqueta que le compró a principios de esa semana. Dijo, «Mi nombre», susurró. «Eso significa que todavía está mía». Henry la miró y asintió. «Ella nunca se fue», dijo. «Solo estaba encontrando el camino de regreso». Emma inclinó la cabeza para mirarlo. «La ayudaste», dijo. «Nos ayudaste». Henry no respondió de inmediato. Miró el cielo que se desvanecía y se dio cuenta de que esta niña lo había cambiado más en 6 días que cualquier otra cosa en toda su vida. No había pedido riqueza ni promesas. Había pedido tiempo, presencia, alguien que se preocupara por ella cuando el mundo no lo hizo, cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Henry hizo un voto silencioso, no importaba lo que pasara. Después él no se alejaría, ni ahora ni nunca. Esto no era solo algo que estaba haciendo por unos días. Por bondad, esta era su vida, ahora, y por primera vez estaba exactamente donde se suponía que debía estar, en el 7º día. Todo se sintió más ligero, no porque la lucha hubiera terminado, sino porque había un comienzo visible de algo nuevo. Sara había hablado de nuevo, esa mañana un poco más fuerte que el día anterior. Su voz era débil y áspera, pero transmitía emoción y reconocimiento. Ella había pedido agua entonces para Emma y luego suavemente preguntó quién era el hombre junto a su cama. Emma sonrió y simplemente dijo, «Ese es Henry, nos está ayudando». La mirada de Sara se dirigió a él, y aunque su rostro estaba cansado, sus ojos estaban claros. Henry se presentó de nuevo con más suavidad, esta vez no como un hombre de negocios, sino simplemente como alguien que había estado tratando de hacer lo correcto. Los médicos eran cautelosamente optimistas. El progreso de Sara era constante, y su cuerpo estaba respondiendo bien al nuevo plan de tratamiento. Todavía tenía un largo camino por delante, pero el peligro de no despertar había quedado atrás. Emma apenas se separaba del lado de su madre, solo se alejaba cuando Henry la convencía de salir para comer o descansar. Parecía confiar en que su lugar en esa habitación era seguro de nuevo, que nadie se la iba a llevar. Henry también se había convertido en un elemento fijo en esa ala del hospital. Ya no lo trataban como un visitante, sino como parte de la familia. Esa tarde llegó una trabajadora social llamada Mara para un seguimiento. Había conocido a Henry brevemente cuando él había organizado el traslado de Sara, pero había regresado ahora para discutir los próximos pasos. Se encontraron en la pequeña sala familiar frente a la unidad de Sara, mientras Emma estaba sentada en un sillón puff dibujando una imagen de su madre con flores en el pelo. Mara revisó los documentos y actualizaciones que el equipo legal de Henry ya había presentado. Se veía impresionada, pero se mantuvo minuciosa. «Ha sido más allá», dijo hojeando el archivo. «La mayoría de las personas en tu posición ofrecen una donación y se van. Pero tú te quedaste, has asumido la responsabilidad.
Henry se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque no es caridad, dijo. Es familia, incluso si no se ve como la gente espera que se vea. Mara preguntó si hubiera considerado convertirse en el tutor legal de Emma si surgiera la necesidad. Henry dudó. No porque no quisiera, sino porque no había sido una decisión estratégica. Había sucedido sin formalidad, tranquilamente, día a día, en la forma en que se sentaba a su lado en las salas de espera. Llevaba sus dibujos en el bolsillo y aprendía cómo le gustaban las tostadas. Sí, dijo finalmente, si alguna vez llega a eso, quiero estar allí para ella. Más tarde, Henry y Emma regresaron a la habitación de Sara y Sara estaba despierta otra vez. Sus manos se movían lentamente por la manta en busca de su hija. Emma se subió a su lado y le mostró el dibujo. Ahora tienes flores, dijo, porque estás mejorando. Sara sonrió débilmente. Sus ojos brillaban de gratitud, luego se volvió hacia Henry. Sé que no pedí ayuda, dijo en voz baja, pero gracias por dármela de todos modos. Henry se sentó junto a la cama y la miró, no como un hombre con poder, no como un salvador, sino como alguien que había necesitado esta conexión, al igual que tu hija entró en mi vida y me recordó lo que importa. Él dijo, debería agradecerte. Esa noche, los tres compartieron una cena tranquila. Comida de hospital calentada en el microondas de la sala y servida en bandejas de papel. Pero para Emma fue como un festín. Contaba chistes e hizo reír a su madre, y Henry escuchaba como si cada palabra fuera un regalo. La enfermera de turno los observaba con una sonrisa, y luego comentó que hacía mucho tiempo que no veía tanta vida en esa habitación cuando llegó el momento. Para que Emma durmiera, Henry la arropó en la pequeña cama plegable al lado de la de Sara, mientras él se sentaba cerca. Emma lo miró con ojos somnolientos. ¿Crees que todo seguirá así?, preguntó. Henry no mintió. No siempre será fácil, dijo, pero estaré aquí, lo superaremos juntos. Tomó su mano y susurró, me alegro de haber venido a tu oficina. Henry le apretó la mano suavemente. Yo también, dijo, lo cambiaste todo. Y mientras el hospital se tranquilizaba por la noche, Henry permaneció a su lado. Ya no era un visitante, ya no era un hombre que vivía tras un cristal y riquezas, sino alguien profundamente arraigado en una nueva vida, una construida no sobre títulos ni transacciones, sino sobre la confianza, el amor y el coraje inesperado de una niña con una mochila y una esperanza demasiado grande para llevarla sola. El octavo día se sintió como el comienzo de algo en lo que ninguno de los dos se había atrevido a creer al principio. El hospital, una vez frío y estéril en la mente de Henry, ahora albergaba calidez en los momentos tranquilos en que se encontraba. La forma en que Emma corría por el pasillo con su dibujo debajo del brazo, la forma en que la voz de Sara se hacía un poco más fuerte con cada hora que pasaba y la forma en que Henry ya no revisaba su teléfono cada 10 minutos, sino que esperaba las historias de Emma como si fueran las reuniones más importantes a las que podía asistir esa mañana. Sara se sentó sola en su cama de hospital por primera vez. Sus mejillas tenían un leve rubor de color y sus ojos estaban más claros de lo que habían estado en más de una semana. Emma estaba prácticamente radiante mientras alimentaba a su madre con cucharadas de avena tibia y le decía sobre todo lo que había sucedido mientras dormía. Habló sobre el jardín, el cacao y cómo Henry la ayudó a comprar nuevos marcadores. Incluso compartió la historia de cómo llegó a su oficina, lo asustada que había estado y lo segura que se había sentido de que él la escucharía. Sara escuchó. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, no de dolor o miedo, sino de la abrumadora comprensión de que no había perdido todo después de todo. Henry salió para darles un momento a solas y se encontró deambulando por el pasillo mirando una pintura enmarcada en la pared que nunca antes había notado. Era una acuarela de un árbol fuerte y lleno, pero sus raíces se extendían de manera desigual debajo de él, tocando piedras grietas y cosas enterradas por primera vez. En mucho tiempo entendió la metáfora, sin forzarse, a sí mismo. Las cosas no tienen que crecer perfectamente para estar vivas. Solo necesitan espacio, luz y tiempo. Más tarde, ese día se reunió con el médico principal de Sara y el trabajador social le informaron que Sara probablemente sería trasladada a una sala de recuperación en unos pocos días y podría comenzar la rehabilitación. La semana siguiente, ahora había esperanza no solo de supervivencia sino de curación. Sara podría volver a caminar al trabajo a tiempo, pero lo más importante, podría vivir después de las reuniones.
Henry regresó a la habitación y encontró a Emma dibujando una nueva imagen. Esta era de una casa, un sol brillante y 3 figuras de pie afuera, una mujer, un hombre de traje y una niña con cola de caballo tomados de la mano. Se sentó a su lado y preguntó, ¿dónde está esto? Ella sonrió y dijo, nuestra casa cuando estamos todos juntos. Se tragó la opresión en la garganta y le dijo en voz baja, entonces hagámoslo realidad. A primera hora de la tarde ya había tomado medidas para preparar un apartamento para ellos en uno de sus edificios cerca de los jardines botánicos de la ciudad. Era temporal hasta que Sara estuviera lo suficientemente fuerte como para decidir qué vendría después, pero era cálido y abierto con mucho espacio para el arte y los libros de Emma, e incluso un pequeño escritorio que Henry había pedido para ella después de verla garabatear en las bandejas del hospital esa noche antes de irse. Sara tomó su mano. Su voz era tranquila pero firme. «Cambiaste nuestras vidas», dijo. La miró humilde y profundamente conmovido. «Tú cambiaste la mía». «Primero», él respondió. «Emma entró a mi oficina y me recordó todo lo que olvidé cómo ser cuando él besó a Emma. Buenas noches», y se giró para irse. Ella corrió tras él y lo abrazó fuertemente alrededor de la cintura. «Volverás mañana, ¿verdad?», preguntó él. Se arrodilló, la abrazó y susurró. «No me voy a ninguna parte». Cuando salió al aire fresco de la noche, las luces de la ciudad parpadeaban en el horizonte. Henry se dio cuenta de algo profundo. El hombre que una vez había construido su mundo sobre acuerdos y plazos, ahora tenía algo mucho más valioso. Una niña había entrado en su vida y cambió su trayectoria con 5 palabras. «Necesito un trabajo, por favor». Y al responder a su súplica, había encontrado la única posición que realmente importaba: ser alguien que se quedaba. Ser alguien que elegía el amor sobre la comodidad, las personas sobre el poder y el propósito sobre el orgullo. Finalmente había llegado a casa. El final de esta historia resuena profundamente porque no depende de grandes gestos ni milagros dramáticos. Es tranquilo, personal y ganado a través de pequeños momentos humanos. Lo que lo hace tan poderoso es la transformación que tiene lugar no solo en Henry, sino en la forma en que nosotros como lectores llegamos a entender lo que realmente importa a un hombre que una vez midió el éxito en números y control. Descubre que el verdadero significado viene de presentarse, quedarse y elegir a las personas por encima del poder. La valentía de Emma no es sensacionalista, es honesta, impulsada por el amor y la necesidad y la fuerza de Sara. Incluso en su silencio mantiene todo unido. La belleza de este final es que no pretende que todo será perfecto, pero promesas de que nadie enfrentará lo que viene después. Solo ese mensaje de que el amor es una acción, una decisión, un compromiso, es atemporal. Para mí, esta no es solo una historia sobre salvar a alguien más, es una historia sobre ser salvado por el mismo acto de cuidar y en un mundo a menudo gobernado por la distancia y la distracción. Ese recordatorio es a la vez impactante y silenciosamente profundo.